Doña Magdalena Lira, directora de ACN Chile. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, para nosotros es un honor contar con usted. Y resuélvanos esta duda. Estos salvajes que queman iglesias en Chile, ¿eso qué es? Eso fuera pues de un salvajismo, porque no hay duda de que lo es. Eso es comunismo, eso es una fuerza democrática nueva y distinta que consiste en quemar los emblemas y los símbolos de las convicciones religiosas y las convicciones íntimas de parte de un pueblo tan importante como el pueblo chileno. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene ese atropello? No contra la religión católica, contra mucho más, contra los pensamientos de la gente, contra el respeto por los cultos, desde luego, pero contra la libertad esencial del individuo para adorar a Dios como le parezca. ¿Esto qué es, doña Magdalena? ¿Nos explica? Voy a tratar de tirar luces porque la verdad que es un fenómeno que en Chile a todos nos tiene consternados y todavía no tenemos explicaciones, no han salido estudios que nos ayuden a dilucidar lo que estamos viviendo. Y antes de responder su pregunta me gustaría contextualizar para que la gente lo entienda. Desde octubre del año pasado, cuando comenzó la revuelta social, 57 iglesias, 57 han sido vandalizadas. O sea, no estamos hablando solo de lo que ocurrió el domingo pasado con los 2 templos que se quemaron, sino que son a lo largo de todo Chile 57 los templos que han sido o incendiados o vandalizados. Es algo que tiene a todos consternados y responde de alguna manera a una crisis profunda que estamos viviendo en Chile de las instituciones, de institucionalidad en Chile. La Iglesia Católica, las últimas encuestas, ha bajado muchísimo su credibilidad. Chile siempre ha sido, me imagino como Colombia, un país de mayoría de población católica. Acá, ahora en estos momentos, la Iglesia ha bajado en credibilidad, pero también ha bajado la credibilidad del gobierno, del Poder Judicial, de los partidos políticos, de todas las instituciones. Esta revuelta, la revolución que estamos viviendo, responde a este descontento con la institucionalidad de nuestro país. Y dentro de eso, la Iglesia, como les decía, ha sufrido el ataque de 57 templos, con lo que se está atacando directamente un derecho humano básico, fundamental, de una persona, que es el derecho a la libertad religiosa, el derecho que tiene a creer y a practicar su fe de manera pública y privada. Y pública implica en su templo, en su iglesia. Y imagínense la inseguridad que están viviendo no solo las 57 comunidades de las iglesias que han sido vandalizadas, sino que de muchas otras que han sufrido también intentos de vandalización. Evidentemente las comunidades están asustadas y ven coartada su libertad religiosa. También muchas imágenes religiosas, por ejemplo, imágenes de la Virgen, imágenes de Jesús que están en espacios públicos de distintas ciudades, también han sido vandalizadas con frases o vírgenes que han sido decapitadas. Es muy fuerte lo que está pasando acá y que está atentando contra este derecho humano básico de la población. Por otro lado, ¿quién está atrás de estos ataques? Es difícil de decir. Son grupos principalmente anárquicos que no responden a ningún partido político, que no llevan consignas, por ejemplo, de partidos políticos. Se habla mucho de que existe un grupo minoritario de la población, sobre todo son jóvenes, que están descontentos con su situación, descontentos con el país, etcétera. Además, también se habla de que muchos de estos ataques estaría metido el narco. Acá, lamentablemente, en Chile, que era un país donde estábamos libres de los narcos, de los narcotraficantes, han ido tomando el control de algunas poblaciones periféricas de distintas ciudades. Entonces lo que se dice es que estos grupos anárquicos, que son los que atacan tanto iglesias, comisarías, etcétera, son por un lado narcos y también juventud totalmente anárquica contra el sistema en su totalidad,
y que además atacan las iglesias porque la iglesia representa los valores básicos, los valores fundamentales, los valores, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como tradicionales de la sociedad y de lo que ha sido Chile siempre. Tuvimos la discusión sobre el aborto hace poco y la iglesia se manifestó contraria al aborto. Ahora se discute el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. La iglesia también se ha manifestado contraria. Entonces estos grupos aluden a que, y de alguna manera y equivocadamente también, identifican a la iglesia como con los sectores conservadores de nuestro país, siendo que la iglesia es una institución totalmente transversal, que no toma partido político y que está ayudando y acompañando a la gente independiente de su tendencia política. Hay una conjugación de factores que han producido esta situación. Es muy triste cuando uno recorre el centro de Santiago o algunos lugares donde las protestas han sido más fuertes, ver cómo las iglesias han tenido que protegerse, pero protegerse de una manera que a veces casi parecen búnker, o sea, han perdido alguna forma. La iglesia en sí acoge, recibe. Las iglesias ahora muchas están tapiadas con latones de metal para evitar que sean vandalizadas. Lamentamos profundamente también lo que pasó el domingo con estas dos iglesias, la iglesia de Carabineros, que fue atacada, porque es la iglesia institucional de Carabineros, que también es una institución a la que estos grupos minoritarios violentos acusan de vulnerar derechos humanos, etcétera. Atacaron la iglesia y también atacaron la iglesia de la Asunción, que fue esta imagen terrible que vimos de la cúpula cuando caía y la gente celebraba en la calle, que está cerca de la Plaza Italia, que es donde comienzan y se concentran al principio los manifestantes para luego salir a protestar. Lamentamos que no se hayan tomado más medidas de resguardo, porque realmente era previsible. La iglesia de la Asunción y la iglesia de Carabineros ya habían sido vandalizadas en noviembre del año pasado, ya habían intentado entrar. Entonces es muy triste ver cómo a un año de eso vuelve a ocurrir, y de manera ya definitiva en el caso de la Asunción, que fue totalmente quemada. Bueno, esto es pavoroso, pero pues no es nuevo, ¿no? La Iglesia ha sido perseguida a lo largo de los siglos, desde el Imperio Romano, recuérdelo. Entonces, la Iglesia ha sido defendida por los católicos, ha sido protegida por ellos y ha sido protegida por su doctrina. La esencia de la doctrina de la Iglesia es el amor, es la comprensión, es la ruptura de todos los intereses y los caprichos que nos puedan separar para unirnos en el amor supremo, en el amor de Dios, y ahí tenemos que converger todos. Entonces, ¿por qué esto? Porque ha sucedido tantas veces que la fuerza de la Iglesia ha sido un elemento de contención de las peores dictaduras, de las peores expresiones del despotismo, y entonces ha tenido que pagar el precio. Y qué alto ha sido ese precio, ¿no? La historia de la Iglesia es una historia muy complicada a lo largo del tiempo, precisamente por esto. Pero ahora uno se pregunta, bueno, Chile, ¿por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo que enemiste de tal manera a un sector de la población, de unos jovencitos que salen dispuestos a ejecutar actos de vandalismo y a destruir la iglesia, y más adelante, porque esto es progresivo, ¿no? Históricamente ha sido progresivo. En la Guerra Civil Española asesinaron más de 5.000 sacerdotes. De manera que, y no está tan lejos, no hemos llegado al siglo de aquel desastre. Entonces, Dios nos libre pues de que en Chile sigan para allá. Pero el solo hecho de que las iglesias se tengan que proteger con barreras y con búnkers es la negación del templo, que está abierto a todos. Es el corazón de Jesús que los llama a todos y que los invita a un banquete de amor, no de distinción, no de diferencias, no de las bajas pasiones que nos pueden poner a unos contra los otros. De manera que esto es un contrasentido, y por eso queríamos que usted nos explicara de dónde viene, qué es lo que persiguen y por qué quieren silenciar a la Iglesia Católica en Chile, doña Magdalena. Sí, lo que usted dice, doctor, es totalmente cierto. Y también nos duele en Chile, porque en Chile
hasta antes de estos sucesos existía una tolerancia religiosa, la Iglesia podía, tanto la Iglesia católica, evangélica, las personas de distintos credos y también las personas que no creen, podíamos convivir en este mismo país sin ningún problema. Y yo creo que eso había marcado nuestro caminar de fe. Todo esto cambió. Yo creo que también no podemos pasar por alto la crisis que vivió nuestra Iglesia chilena. No sé si ustedes están al tanto, pero la Iglesia en Chile en los últimos años estuvo remecido por los casos de abusos que cometieron algunos, también una minoría de los sacerdotes, y eso evidentemente en los medios de comunicación salió en todas partes, porque siempre salen las noticias malas, pero no aparece toda la labor social y todo lo que hace la Iglesia. Eso minó mucho la credibilidad de la Iglesia en la opinión pública. Y de alguna manera eso también quedó incrustado en la mente de estos jóvenes que salen a vandalizar. Pero yo creo que también acá hay algo mucho más profundo, y que es también lo que usted decía, la Iglesia defiende valores fundamentales, defienden valores que han estado desde la creación de nuestro país, de Chile, defiende valores que evidentemente grupos, no sé cómo decirlo, pero de otras corrientes quieren destruir: el valor de la familia, el valor de la vida, el valor del matrimonio, valores que ahora quieren ellos imponer en el fondo su agenda valórica, su agenda en cuanto a la ideología de género, en cuanto al tema del aborto, del matrimonio, etcétera. Entonces los valores que muestra nuestra Iglesia y que además se ha atrevido a defenderlo de manera muy valiente, y eso a uno como católico le da gusto, esos valores representan para ellos como todo lo contrario de lo que ellos están ahí en las protestas también pidiendo. La Iglesia en Chile, además, es una iglesia que ha estado con el pueblo, como usted decía, doctor, en los años más difíciles que hemos vivido y también en los años buenos. La Iglesia siempre ha estado con los más vulnerables, pero esa cara de la Iglesia nunca aparece en los medios. Yo creo que también acá hay que los medios tienen que hacer un mea culpa, porque realmente en cuanto al testimonio de la Iglesia, lo que aparece en Chile siempre son aquellas noticias malas, pero que representan un pequeño sector, y con eso se va quedando la opinión pública. Tenemos susto, evidentemente, de lo que venga, porque vemos que hay una intolerancia. Estos pequeños grupos se sienten los dueños de la verdad. Es una cosa impresionante. La verdad de ellos, aunque sean una minoría, es la verdad fundamental. Entonces ellos destruyen con cualquier otra verdad, con cualquier otra creencia, con cualquier otro valor que no comparta esa verdad que ellos tienen. Usted sabe, doctor, que nosotros estamos ya en vísperas de un plebiscito que se va a hacer este domingo, donde se va a llamar a aprobar o a rechazar una nueva constitución. Y después de eso, las encuestas dicen que seguramente va a ganar el apruebo, la opción de una nueva constitución, y viene toda la conversación de lo que va a hacer y crear esta nueva constitución para Chile. Estos hechos de violencia no dan tranquilidad, menos en un momento en que estamos en un momento tan crucial para Chile. Esto es el domingo, en menos de una semana más, y la violencia sigue campando en las calles, porque el domingo nosotros vimos las imágenes de la iglesia, pero también fueron atacadas más de 10 comisarías en distintas partes de Santiago, fueron saqueados locales comerciales. La situación es tensa y estos grupos quieren imponerse a toda costa, en un momento, como le digo, tan crucial, y duele ver cómo la sociedad chilena está tan fracturada. Yo digo fractura porque la fractura es un quiebre, porque no es que esté separada o desunida, es más profundo que eso. Tenemos una sociedad que no ha logrado reconciliarse, que no logra dialogar para caminar hacia adelante juntos y buscar soluciones en conjunto. La Iglesia ha hecho reiterados llamados para pedir la paz, para pedir el cese de la violencia, me refiero a la Iglesia chilena, para llamarnos a todos a encontrarnos en el diálogo, pero el mensaje de la Iglesia no es acogido en este momento por estos grupos que evidentemente buscan todo lo contrario, buscan imponerse por la fuerza, por el miedo.
De eso no cabe ninguna duda y muchas de esas manifestaciones pueden venir de los Estados Unidos y del señor Soros, que debe estar financiando esos movimientos pro aborto y esos movimientos pro matrimonio igualitario y pro, bueno, divorcio express y todo lo que significa el ataque a la institución familiar que les molesta. Pues es que hay que recordar que dentro de la teoría marxista la familia es lo primero que hay que arrasar, porque el Estado lo es todo y el Estado lo puede todo y la educación de los niños corresponde al Estado y la familia es un estorbo. De manera pues que esas cosas son conocidas y uno creería que lo que hay en Chile es esa explosión de Soros, de las ideas de Soros con partidos de extrema izquierda, de juventudes comunistas que seguramente no tienen memoria y no tienen por qué recordar qué fue lo que pasó en Chile en la época de Allende. Es que Chile ya vivió un sistema comunista. Quienes queremos a Chile y visitamos tantas veces a Chile en esa etapa, sabemos lo que era aquello, lo que fue miseria, lo que fue pobreza, lo que fue el caos en la sociedad chilena en un régimen comunista. Estos jóvenes no tienen por qué saberlo. Estamos hablando de los años 70 y los años 70 es hace 50 años. Entonces son una o dos generaciones que no tuvieron contacto con la realidad, la que tampoco se les cuenta porque puede pasar en Chile lo que pasa en Colombia, que la historia de Colombia, o probablemente la historia de Chile, quedó abolida del pensum de educación y nadie le recuerda a esos jóvenes qué fue lo que se vivió y qué fue lo que pasó. Doña Magdalena. Pasa mucho de eso. Pero desde luego. Doña Magdalena Lira, sepa usted y que sepan todos los católicos de Chile que estamos con ellos, con todos los católicos, con los más ricos, con los medianos, con los más pobres. La iglesia de Jesús es la iglesia de los pobres. Eso lo dijo Jesús 1000 veces. Y por eso la caridad es el elemento básico del mensaje evangélico. La caridad, el amor, que es todo lo contrario de estas expresiones idiotas pero tan peligrosos de violencia que esperamos que no sigan prosperando. Usted nos habla de 57 casos de vandalismo, eso es terrible, terrible. Solo en iglesias. ¿Perdón? 57 vandalismo solo en iglesias. Solo en iglesias, solo en iglesias. Sí. Qué horror. El número es más grande, pero es terrible. Qué horror. Además, ¿sabe qué, doctor? Mientras lo escuchaba y usted hablaba de la época de la Unidad Popular acá en Chile, del 70 al 73, es curioso que además en este momento, antes del 18 de octubre del año pasado, Chile presentaba cifras muy buenas en cuanto a crecimiento, en cuanto a que habíamos eliminado mucho el número de pobres, etcétera. Entonces, ahí también uno piensa lo que usted decía, doctor, de que no se trata solo de demandas sociales. Acá también se trata de destruir un sistema, de destruir una institución, porque las cifras en Chile nunca habían estado como estaban, las cifras económicas me refiero, y si hubiéramos seguido en esa senda, habríamos seguido creciendo. Entonces también esto no responde meramente al descontento social, sino que, como usted dice, hay una ideología que va de atrás. No cabe duda ninguna, Chile nunca estuvo mejor que en los años recientes, inclusive pasó por ahí un gobierno socialista y no alcanzó a hacer mucho daño, porque todos esos sistemas de libre empresa, de libertad, de respeto por la iniciativa individual estaban demasiado incrustados en el corazón de los chilenos como para que pudieran destruirlos en un minuto. Nuestros mensajes de solidaridad, de afecto, de cercanía para el pueblo chileno, para los católicos de Chile, para todos los chilenos que deben verse afectados todos. Lo que pasa con la Iglesia Católica puede pasar con cualquiera otra, con cualquier credo, con cualquier otra institución. La violencia, uno sabe dónde empieza, por desgracia, nunca sabe dónde termina. Doña Magdalena Lira, nuestros sentimientos cordiales y esperamos seguir contando con su buena voluntad para saber qué pasa en ese bellísimo país, en ese hermoso país que en tantas cosas tanto se parece a Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doña Magdalena. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta oportunidad y uno se siente muy reconfortada al saber que lo que sucede acá
les importa y no queda solamente acá, sino que también en Colombia hay preocupación y nos acompañan desde lejos, pero en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Magdalena Lira, directora de ACN Chile, Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Nos estaba contando los horrores que se están viviendo, los actos de vandalismo contra las iglesias, contra la iglesia, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de culto, contra lo que significa la Iglesia Católica como motor de la dinámica social en dirección al amor, a la comprensión, al diálogo, una iglesia que nunca ha tenido partes, que nunca ha estado fraccionada, que nunca se ha visto comprometida definitivamente o con los pobres o con los ricos, porque la iglesia es de todos, pero sobre todo la iglesia es de los pobres, como le enseñó Jesús. Magdalena Lira estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.